Muy buenos días, doctora. Mi grupo es del grupo número 5, que nos tocó el tema, el arbitraje. Mi grupo está conformado por mi persona, Melanie Ortiz, Melanie Ollana y Viviana Osejos. Ya. El arbitraje. Los orígenes, a pesar de la antigüedad de los métodos, se reconoce en general que la historia moderna del arbitraje comienza con el llamado Tratado de Jay de 1794 entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. En este tratado de amistad, comercio y navegación se estipuló la creación de 3 comisiones mixtas formadas por el mismo número de norteamericanos que de británicos, con el fin de arreglar varias cuestiones que ambos países no habían sido capaces de resolver mediante la negociación. Si bien es verdad que estas comisiones mixtas no podían dictar sentencias, es estrictamente hablando, es cierto como de modo si estas pensaban eran pensadas para funcionar como tribunales. Consiguieron que volvieran a surgir el interés por el proceso de arbitraje. Síguele. Ya. A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos y Reino Unido recurrieron en varias ocasiones a ellas y también lo hicieron otros tantos estados en Europa y las Américas. El arbitraje en 1872 de la cuestión de Alabama entre el Reino Unido y los Estados Unidos marcó una segunda etapa que fue aún más decisiva. El marco del Tratado de Washington de 1871. Ambos países acordaron someter a arbitraje una demanda presentada por Estados Unidos contra el Reino Unido por supuesta violación de la neutralidad durante la Guerra Civil estadounidense. Los dos estados establecieron reglamentos sobre las obligaciones que el tribunal debía aplicar para permanecer neutral. Dicho tribunal estaba compuesto previo a acuerdo por parte de los dos países, por 5 miembros designados respectivamente por los jefes del Estado de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Italia. El tribunal arbitral falló que Gran Bretaña debía pagar una indemnización. Gran Bretaña cumplió con la orden de manera ejemplar y así se demostró la eficacia del arbitraje en el arreglo de una controversia importante y durante los últimos años del siglo XIX. Este procedimiento contribuyó a que se mejorara en varios aspectos, como cada vez fue más habitual que en los tratados se insertaran cláusulas que se ofrecían recursos para el arbitraje en el caso que surgieran disputas entre las partes firmantes. Se concluyeron tratados generales de arbitraje para el acuerdo de clases específicas de disputas interestatales. Se anunciaron los esfuerzos para construir una ley general de arbitraje de modo que los países que quisieran recurrir a estos métodos de arreglo de disputa no se vieran en la obligación de acordar cada vez que recurriesen al tribunal el procedimiento que fuera a adoptarse. La composición del tribunal, las normas que se seguirían y los factores que se tendrían en cuenta para emitir el fallo. Al final se propuso la creación de un tribunal arbitral permanentemente internacional para que no fuera necesario establecer un tribunal que es llamado ad hoc, específico que tratará para una disputa del arbitraje. Ya, yo les voy a exponer acerca de las características. Entre las principales características que han sido anexadas al arbitraje, se destacan estas, por ejemplo, la simplicidad del procedimiento en la resolución de las disputas, la rapidez que requiere menos tiempo en los procesos judiciales, existe neutralidad en todo el proceso, la confidencialidad que es adoptada por la absoluta confidencialidad entre todos los árbitros frente al principio general de publicidad de los procesos judiciales. Síguele, por.
Ya, la calidad técnica elevada, porque existe una posibilidad de nombramiento de los árbitros especialistas en la materia del objeto. Los costes son predeterminados desde un inicio hasta el final. Esto se realiza a través del reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje. Existe autonomía en la configuración del proceso para la resolución de las disputas y una flexibilidad procesal. Bien, yo les voy a hablar sobre la práctica inicial del arbitraje. Tenemos el caso de Francia versus Reino Unido de 1843, el caso de Portent Claim. Ya, los antecedentes. En 1983 se pronunció una decisión arbitral condenando a pagar perjuicios de intereses a una nación que no había notificado el establecimiento de un bloqueo. Durante esta guerra, Francia sostuvo una guerra contra los moros. Algunos buques de estos fueron ingleses y estos fueron incautados por los navíos franceses en la costa de Porting. Los comerciantes ingleses perjudicados en este caso, reclamaron la medida y pidieron indemnizaciones. En este caso, el motivo se abrió para la negociación ante los dos gobiernos de Francia y de Reino Unido. Pero como este caso se prolongaba durante varios años y sin llegar a alguna solución, ambos países decidieron que el asunto fuera sometido al arbitraje por el rey de Prusia. Dentro del arbitraje del 9 de noviembre de 1843, se pronunció una sentencia que condenaba a Francia a pagar la suma del dinero a los comerciantes ingleses perjudicados por no notificar este bloqueo. Esta comisión mixta fijó una indemnización de 47.000 francos, la cantidad que fue inmediatamente votada por la Cámara de Diputados. Eh, Dentro de este arbitraje hay varias críticas, pues se decía que este arbitraje no daba razones para un laudo y no había una decisión motivada por el rey de Prusia. Dentro de las conclusiones que nos deja el arbitraje es que este comenzó en un inicio en el derecho romano y sin embargo esta práctica comenzó con el caso de Porting. Los estados evadieron ciertas ventajas en este mecanismo de solución de conflictos en el ámbito internacional. Dentro de la práctica moderna tenemos el caso de Alabama Claim de 1872. El caso se da entre Reino Unido y Estados Unidos y este marca el surgimiento de un Estado de Derecho Internacional institucional y también se considera que marca el inicio del surgimiento del arbitraje en su segunda etapa. Los antecedentes del caso se realizó durante la guerra separatista entre los Estados Unidos y Reino Unido, cuando los Estados Unidos del Sur mantenían sus puertos bloqueados por los del norte. Y dentro de esto, los puertos de Inglaterra se construían aquellos navíos que equipaban y armaban los buques. Tales dentro de estos buques estaba el buque de Georgia, Florida y el buque de Alabama. Estos navíos de Florida y el de Alabama causaron grandes daños, juntos que habían destruido alrededor de 250 buques de la Marina de los estados del norte. Esto originó serias dificultades entre Estados Unidos e Inglaterra sobre los deberes y derechos de neutralidad. Dentro del arbitraje se dio en Ginebra en 1872, mediante el cual Reino Unido resolvió las reclamaciones de Estados Unidos surgidas en contra del resultado de la guerra civil. Ambos países acordaron someter a un arbitraje la demanda presentada por Estados Unidos contra el Reino Unido, porque supuestamente había violado los derechos de neutralidad durante la guerra civil. Esto dio paso al Tratado de Washington. Los dos países suscribieron este tratado el 8 de mayo de 1871. Los dos países establecieron una comisión de arbitraje para evaluar el mérito de las reclamaciones financieras tanto de Estados Unidos sobre Reino Unido y este abordó grandes disputas de las aglomeraciones sobre las fronteras y el derecho de la pesca. Dentro de este nuevo tratado surgió y se apostó por un nuevo tribunal de arbitraje internacional para resolver los litigios.
Este nuevo tribunal se vio compuesto por las dos partes de los países, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos. Fue compuesto por 5 miembros designados respectivamente, uno de Estados Unidos, uno de Reino Unido, de Francia, Italia y Suiza. El tribunal arbitral al final falló que Reino Unido debía pagar la indemnización. Dentro del arbitraje, Reino Unido tuvo que pagar 15.500.000 dólares en oro a Estados Unidos en concepto de compensación, y Reino Unido cumplió con la orden de manera ejemplar, demostrando la eficacia de este arbitraje en el arreglo de una controversia importante. Los aportes que nos deja este arbitraje al ser la segunda evolución, el arbitraje de Alabama fue el precursor del Convenio de la Haya, la Liga de las Naciones, la Corte Mundial y el de las Naciones Unidas, y este también sentó las bases para la Corte Permanente de Justicia Internacional. Igual se propuso la creación del Tribunal Arbitral Permanente Internacional para que este no fuera necesario establecer un tribunal específico que trataba cada disputa de arbitraje, y se aunaron los esfuerzos para construir una ley general de arbitraje. Gracias. Mm, Tipos de arbitraje. Bueno, existen varios tipos de arbitraje cuya elección depende de la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, que las partes pueden someterse a un arbitraje internacional si así lo acuerdan libremente en la formulación del contrato, en caso de un conflicto. Como el primer tipo de arbitraje tenemos el arbitraje de derecho. En el arbitraje de derecho con sucesión, es el árbitro quien decidirá la cuestión litigiosa de acuerdo a las leyes del lugar donde se instale el tribunal arbitral o las partes que hayan pactado. Los arbitrajes de derecho serán aquellos cuando el convenio arbitral señala de forma específica la aplicación de una norma conforme a un caso concreto. Arbitraje de equidad. En el arbitraje de equidad, las partes deberán resolver de acuerdo a su saber y entender. Será aquel basado exclusivamente en la experiencia de las partes. De igual manera, conforme a un caso concreto. En el caso que las partes no hayan optado a expresarse por el arbitraje de derecho, los árbitros deberán optar por el arbitraje de equidad. Ponle, ¿estás grabando todavía? Ya. Arbitraje voluntario. En cuanto al arbitraje voluntario, es cuando las partes derivan exclusivamente de la voluntad de las partes, sin antes que existiese una convención en base al cual las partes podrían exigir su cumplimiento. El arbitraje forzoso. El arbitraje forzoso proviene de la ley que, dependiendo de la determinada materia, las partes deberán someterse al arbitraje. El arbitraje institucional es el cual las partes se someten a una institución arbitral que administra y gestione procedimientos según su propio reglamento y estatuto. Y por último tenemos el arbitraje ad hoc. Es el procedimiento elaborado por el árbitro conjuntamente o no con las partes, sin acudir, salvo pacto, en contrario a la colaboración directa de una institución arbitral para su tramitación. Ya. A continuación vamos a hablar acerca de la Corte Permanente de Arbitraje. Sigue, por favor. ¿Qué es la Corte Permanente de Arbitraje? La Corte Permanente de Arbitraje, o también es llamada el Tribunal Permanente de Arbitraje, es un órgano de carácter jurisdiccional e internacional. Esta es una organización intergubernamental creada en 1899 a través de la Conferencia de la Paz de Haya, cuya sede se encuentra en nuestra ciudad homónima. Esta surge como un tribunal a disposición de los estados con el fin de que puedan someterse a los conflictos que surjan de los acuerdos internacionales. Sin embargo, puede resolver conflictos relacionados entre los estados con partes privadas.
Así, la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, en su artículo 15, dispone que el arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de los litigios entre estados por jueces designados por ellos y sobre la base de respeto del derecho. De igual forma, el artículo 20 de la misma convención establece que con el objeto de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para los diferentes internacionales que no han podido ser solucionados por las vías diplomáticas, las potencias finalmente se comprometerán a organizar una corte permanente de arbitraje accesible en todo tiempo y funcionamiento, salvo estipulación contraria de las partes conforme a las reglas de procedimiento inscritas en la presente convención. El artículo 21 argumenta que la Corte Permanente será competente para todos los casos de arbitraje a menos que no haya un acuerdo entre las partes para el establecimiento de una jurisdicción especial. Sigue, por favor. Ya, el procedimiento. El reglamento está conformado o fue conformado por 4 procedimientos previos. El reglamento facultativo para el arbitraje de las controversias entre dos estados, que fue elaborado en 1992. El reglamento facultativo para el arbitraje de las controversias entre las dos partes, de las cuales solo una es un estado, en 1993. El reglamento facultativo del arbitraje entre las organizaciones internacionales y estados de 1996, y el reglamento facultativo de arbitraje entre las organizaciones internacionales y las partes privadas de 1996. Sigue, por favor. Ya. El procedimiento. Esto se divide en 4 secciones. Entonces, en la sección 1, el ámbito de aplicación. En el artículo 1, se reconoce a la Corte que será competente para conocer las controversias cuando las partes expresen en un contrato que se someten al arbitraje de acuerdo con el reglamento. Entonces, las partes renuncian a cualquier procedimiento que se realizara aparte y que tenga relación con un litigio y a cualquier inmunidad que éstas dispongan de acuerdo a derecho. La Oficina Internacional de la Corte actuará como un registro en el procedimiento y proveerá a las partes el servicio de secretaría. Las partes que inicialmente recurren al arbitraje deberán comunicar a la otra parte y a la Oficina Internacional el procedimiento del arbitraje. El procedimiento del arbitraje se inicia en la fecha de la notificación del arbitraje, recibida por el demandado, quien tiene el plazo de 30 días para responder al demandante, y a la Oficina Internacional su respuesta a la notificación del arbitraje. Cada parte, por este medio, en una carta comunicará el nombre de sus agentes y representantes. Sobre la composición del tribunal, si las partes no han convenido el número del árbitro y en un plazo de 30 días, tampoco lo realizarán, se nombrarán 3 árbitros y cada parte elegirá a uno, y los 2 árbitros elegirán a un tercero que ejercerá la parte del presidente del tribunal. Si se eligen a 5, las 2 partes nombrarán correspondientemente a uno otra vez y estos 2 elegirán a los otros 3 árbitros, y uno de ellos será el presidente del tribunal. Las personas designadas para actuar como árbitros deberán ser imparciales e independientes, y estos árbitros podrán ser reacusados si existe acusación que conlleva a esta naturaleza. Las partes deberán realizarlo esta notificación en un plazo de 30 días a la notificación del nombramiento del arbitraje o cuando tuvo conocimiento de que se realizó algún tipo y por eso se realiza la reacusación. Se debe notificar a las demás oficinas, a la Oficina Internacional y a los demás miembros, y deberá ser motivado. Y se necesita reemplazar, se pone un árbitro sustituto. Ok, ahora, sobre el procedimiento. El tribunal siempre tratará a las partes en igualdad de condiciones y entregará siempre la oportunidad para que éstas hagan valer sus derechos. Después de la constitución del tribunal, esta invitará a las partes a que den su opinión y también les entregará el calendario provisional en el cual se realizará el arbitraje. Las partes solicitan la celebración de las audiencias para la presentación de las pruebas y los peritos. Toda comunicación de una parte hacia el tribunal se deberá informar a la otra parte y al resto del tribunal y a la oficina también internacional. En relación con el escrito de la demanda, el demandante comunicará por escrito al demandado, a las oficinas internacionales y a cada uno de los árbitros si su escrito y este deberá contener por lo menos estos requisitos básicos.
el nombre y los datos de los contactos de las partes, una relación de los hechos en la base de la demanda, los puntos que consisten a la motivación de este litigio, la materia o objeto que se demanda, los motivos, ya sean las circunstancias jurídicas o argumentos que sustentan la demanda. Y la parte demandada, por su parte, de igual forma, realizará la contestación a esta demanda. La audiencia se celebrará a puertas cerradas, a menos que las partes convengan en lo contrario. El tribunal puede interrogar a los testigos y a los peritos. El artículo 30 indica que si dentro del plazo fijado por el presente reglamento o por el tribunal arbitral, sin invocar causa suficiente, el demandante no ha presentado un escrito de la demanda, el tribunal ordenará la conclusión del procedimiento. Por otro lado, si el demandado no ha presentado su respuesta a la notificación del arbitraje o su escrito a la contestación, el tribunal ordenará que se continúe con el procedimiento. Ahora, si una parte no compareciera a la audiencia sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral estará facultado para proseguir con el arbitraje. Si una parte justifica que no presenta y que no se presenta a la audiencia, pero presenta pruebas de que no puede hacerlo, se invocará a otro día la audiencia. Entonces, acabando con esto, se da el cierre del procedimiento basado en el artículo 31, que dice: cuando está satisfecho que las partes han tenido una oportunidad razonable para presentar su caso, el tribunal arbitral declarará cerrado el procedimiento. Ahora, sobre la aplicación de las leyes en el laudo, si las partes lo establecen, aplicarán determinadas leyes o normas, pero si no lo realizan, el tribunal aplicará las convenientes o las que se encuentran en los convenios internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales, los laudos arbitrales y en la doctrina. Los laudos serán definitivos y obligatorios para las partes, se dictan por la mayoría de los votos y tienen que siempre ser escritos. La oficina internacional es la que da el conocimiento del laudo firmado por todos los árbitros. Puedes seguir, por favor. Ya. Para comprender como regla general existen dos fases. Siempre debe ser escrita y siempre debe existir un debate. El procedimiento escrito consiste en la comunicación efectuada por los agentes respectivos y el debate consiste en la presentación oral de todos los alegatos por las partes del tribunal. Síguele, por favor. Ahora vamos a ejemplificar con un caso. El caso de la República del Ecuador contra Estados Unidos. Entonces, este fue presentado ante el tribunal arbitral constituido conforme al artículo 7 del Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre la promoción y protección de la recíproca de intervenciones, que fue firmado el 27 de agosto de 1993, y el reglamento del arbitraje del CNUDMI que de 1976. El lenguaje del procedimiento estuvo en inglés y en español. Estuvo compuesta por 3 árbitros, inició el 28 de julio del 2011 y terminó el 29 de septiembre del 2012. Síguele, porfa. Como antecedentes, el día 28 de junio del 2012, el demandante presentó una notificación del arbitraje de conformidad al artículo 7 del Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre la promoción y protección de la recíproca de las intervenciones de la fecha del 27 de agosto de 1993. Esto se denominará a continuación como el tratado. La demandante alega que debido a las ciertas circunstancias respectivas a la interpretación del artículo 2 del tratado todavía no han sido resueltas mediante consulta o otros canales diplomáticos, que existe una controversia con respecto a las intervenciones y a la aplicación del tratado, y por lo tanto somete dichas cuestiones a un tribunal de arbitraje para llegar a una resolución vinculante de acuerdo con las normas aplicables en derecho internacional. Ahora, hablando del antecedente procesal, que es el medio por el que se realiza, mediante una petición a la demanda de fecha del 28 de junio del 2011, el Ecuador inició un procedimiento de arbitraje en contra de los Estados Unidos de América. Mediante una carta del 29 de agosto del 2011, el Ecuador firmó a los Estados Unidos de que había nombrado al profesor Raúl Emilio Vinuesa como su árbitro, y en la misma carta de los Estados Unidos informó que el Ecuador había nombrado al señor Donald
McRae como su árbitro. Y en una carta de fecha 8 de noviembre de 2012, la Secretaría General del CIADI nombró al doctor Luis Ovalo como presidente del Tribunal Arbitral. Mediante diversas cartas del 12 de marzo del 2012, las partes acordaron que que la CPA actuaría como la Secretaría en el marco del presente procedimiento. El 21 de marzo del 2012, el tribunal celebró una audiencia preparatoria en el Palacio de la Paz de La Haya, en los Países Bajos, y en esta se les entregó todo el calendario. El 9 de abril del 2012, teniendo en cuenta que los acuerdos alcanzados entre las partes y el tribunal en materia de cuestiones procesales, durante la audiencia del 28 de marzo del 2012, el tribunal emitió la primera orden procesal en la que se establecía un inter alia, que los idiomas del arbitraje serían en inglés y en español, que se fijaban los términos aplicables a las alegaciones escritas, que las comunicaciones, los testigos, los peritos y las audiencias en materia eran totalmente confidencialidad y los laudios solo se podían hacer públicos con el consentimiento de ambas partes. El 29 de marzo del 2012, la demandada presentó un escrito a la contestación. En el 25 del 2012, la demandada presentó un memorial sobre la jurisdicción. El 23 de mayo del 2012, la demandante presentó su memorial a la contestación sobre la jurisdicción y su memorial sobre fondo. Y el 25 de junio del 2012 se celebró una audiencia sobre la jurisdicción en el Palacio de la Paz. Entonces, para concluir este procedimiento, mediante una carta de fecha del 2 de agosto del 2012, el tribunal informó a las partes que que ha alcanzado su decisión final sobre la cuestión a favor de la jurisdicción por una mayoría consistente sobre el profesor McRae y el profesor Baptista, con una disidencia del profesor Vinuesa. El tribunal concluyó que carece de jurisdicción, por lo que el caso debe desestimarse por completo, dada la inexistencia de una disputa que se encuentra dentro del ámbito del artículo 7 del tratado. Dadas las circunstancias, en particular a la vista de la inminente audiencia sobre el fondo, que se prevé que comience la semana que proseguía. Entonces el tribunal decidió también que por mayoría informar a las partes que su decisión era desistir de dicho proceso. Gracias.